Valeria es una joven de origen humilde que trabaja como profesora en las afueras de la ciudad. Siempre ha mantenido un perfil sencillo, y usando ropa modesta y evitando ostentar riquezas, pues para ella el valor de las personas no depende de su apariencia. Un día, luego de una larga jornada, decide celebrar sola su aniversario de bodas en un elegante restaurante del centro, insistiendo en reservar una mesa para dos, aunque llega sola y viste de manera simple. Al entrar, los meseros la observan con desdén, susurrando que seguramente no podrá pagar la cuenta. Le asignan la permesa, la atienden con demora y hasta uno de ellos es un comentario sarcástico sobre la clientela que últimamente deja la imagen del lugar por los suelos. Valeria, herida pero firme, guarda silencio, mostrando dignidad, aunque en su rostro se nota la incomodidad. De repente, el sonido de un motor lujoso llama la atención de todos. Un Ferrari, último modelo, aparca en la entrada y de él baja Esteban, el esposo de Valeria, un hombre joven muy sofisticado, dueño de una exitosa empresa tecnológica y habitual del lugar. Los meseros, sorprendidos, se apuran a ofrecer el mejor servicio, pero Esteban, al encontrarse con Valeria, la abraza frente a todos y declara en voz alta su orgullo por estar casado con alguien tan noble. Él nota rápidamente el trato injusto y exige hablar con el gerente, revelando su identidad como inversor clave del restaurante. El ambiente se transforma y los empleados se apresuran a disculparse, pero esta vez es Esteban quien recalca que la verdadera elegancia está en la forma de tratar a las personas. Como consecuencia, el gerente reprende a los meseros y ofrece a Valeria una cena de cortesía, pero ella opta por compartir la comida con otros clientes humildes presentes en el lugar, demostrando su generosidad. La historia transmite que nunca se debe juzgar a nadie por las apariencias, o que la verdadera riqueza radica en los valores y en la capacidad de tratar a todos con respeto. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los altos edificios del centro, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El bullicio de la ciudad se sentía vibrante e inagotable, con el murmullo de los autos en las avenidas y el constante ir y venir de la gente elegante que transitaba las calles principales. Valeria caminaba despacio, abrazando su bolso con ambos brazos, mientras observaba las vidrieras resplandecientes que enmarcaban el gran restaurante al que se dirigía. Se había duchado apenas volvía del colegio rural donde enseñaba, con la esperanza de que su mejor vestido azul, aunque sencillo y con las arrugas propias del uso, mostrara en su tela una especie de dignidad silenciosa. Sus zapatos no eran de tacón sino unas bailarinas gastadas pero limpias. Su cabello oscuro, pinado en una trenza, relucía bajo las últimas luces del día. Al llegar a la puerta del restaurante, la citúpula percibió el aroma de pan recién horneado y finos cortes de carne que escapaban por las puertas de cristal. Allí dos meseros vestidos con chalecos y panolitas negras la miraron apenas abrir la puerta. Uno de ellos, un chico de bigote fino y expresión petulante, de caer su mirada desde el lazo de su trenza hasta la puntera desgastada de sus zapatos. Valeria, sin inmutarse, mantuvo la frente en alto. Se acerca a la recepción y pidió con voz tranquila: «Buenas noches, tengo una reservación para dos, nombre Valeria Molina». La hostess revés la lista digital mientras los dos meseros volvieron a mirarla de reojo, uno de ellos murmurando al oído del otro con una sonrisa torcida: «Reservación para dos. Ya verás que si nos queda dormida esperando al galán imaginario». Valeria escuchó los susurros. Su estómago se tensó durante un segundo, pero de inmediato los apartó de su mente. Sabía que ese restaurante era territorio de clientela ostentosa, camisas almidonadas y relojes de oro en muñecas falsas. No era su ambiente, pero ese día era especial. Se cumplía un año desde la boda con Esteban, y aunque él probablemente estaría en un viaje de trabajo, se habían prometido festejar de alguna manera cada aniversario, aunque fuera en distintos lugares del mundo. Ella no quería faltar al acuerdo, porque para ambos los gestos pequeños tenían tanto valor como los grandes, y si lograba, aunque fuera sola, vivir esa celebración simbólica, sentía que lo mantenía cerca. La hostess,
Ahora con rostro neutro pero sin mucho entusiasmo, la condujo por un pasillo lateral, lejos del ventanal principal, hasta una mesa arrinconada junto a la cocina. Los olores fuertes a ajo y frituras emparaban el aire y los ruidos de sartines se mezclaban con las órdenes gritadas de los cocineros. «Acatín, señora», decía agua por ahora. Pregunta casi sin mirarla. Valeria asintió en silencio, dejando escapar un suspiro que solo ella pudo oír. Se acomodó en la silla, arreglando el mantel arrugado, y sacó del bolso una pequeña libreta, en la que escribió: «Primer aniversario, restaurante elegante, esperando por él, pero feliz». Miró la silla vacía frente a ella, imaginando por un instante la sonrisa de Esteban, su risa socarrona y la calidez de su mano sobre la suya. 10 minutos después, los meseros habían pasado varias veces cerca de su mesa sin prestar atención, conversando entre ellos y lanzando miradas que Valeria percibía sin querer. Uno, el del bigot, se acercó finalmente a él y le preguntó: «¿Ya está lista para pedir, o va a esperar a su compañía?» El tono era burlesco, aunque disfrazado de amabilidad. Valeria alzó la vista forzándose a sonreír. «Voy a esperar unos minutos más, si no es molestia». El joven se encogió de hombros y se alejó, lanzando la frase por lo bajo, como si este lugar estuviera para juegos. Su compañero rió, sin ocultar el desprecio. «¿Que alguna vez te has sentido fuera de lugar, incluso por hacer lo correcto?» Pasaron 20 minutos. El restaurante comenzaba a llenarse. Los clientes habituales entraban entre saludos y apretones de mano con el gerente, ocupando las mejores mesas, mientras Valeria revisaba su teléfono con disimulo una y otra vez. No había mensajes de Esteban, solo la pantalla bloqueada con su fondo de pantalla juntos, tomada en un viaje que ahora sentía muy lejano. Empezó a preguntarse si era buena idea haber esperado por él, suspiro, buscando recordar la razón por la cual le amaba tantos. Él nunca la miró, como lo hacían los otros. Nunca la juzgó por su origen ni vio en ella a una mujer que carecía de brillos materiales. Esteban siempre decía que Valeria tenía la fuerza calada de los árboles grandes, que su humildad tenía raíces profundas. Mientras pensaba, un cliente que recién llegaba de traje, voz grave, gesto apurado, se sentó en una mesa junto al ventanal. Inmediatamente los meseros, incluido el del bigot, volcaron toda su atención en él. Se apresuraron a tomarle la orden, servirle agua fresca, traerle panecillos con mantequilla. A Valeria ni siquiera le habían llevado la carta. Ella lo notó, aunque intenta convencerse de que no era personal, el escozor en el pecho creció. En medio del murmullo general, uno de los meseros, aprovechando que pasaba junto a su silla, soltó un comentario dirigido, sin querer, al otro, la clientela que últimamente deja la imagen del lugar por los suelos. Una brasa de vergüenza ardió en las mejillas de Valeria. Por un instante, pensó en levantarse, salir corriendo y no mirar atrás. Pero algo en su interior se rebeló contra la injusticia, contra la pequeña y miserable falta de respeto. Decidió quedarse. Observó su reflejo en una cucharilla, notando la tristeza en sus ojos, el destello húmedo que amenazaba con desbordarse. Respiró hondo, contando 4 pulsaciones mientras recordaba una de sus frases favoritas. «La dignidad es no dejar que otros decidan por ti quién eres». Cerró la libreta, la cargó en el bolso y enderezó la espalda. Afuera, la noche se espesaba con el tráfico y el brillo de los autos se fundía con las farolas. De vez en cuando, alguien cruzaba el paso peatonal y miraba el restaurante con anhelo. Valeria, por un segundo, se sintió parte de aquellas almas anónimas. En la cocina, los cocineros continuaban su labor como si el mundo fuera tan solo vapor y cuchillos. Los meseros entraban y salían, riendo con bromas privadas en un lenguaje que los excluidos nunca comprenderían. Uno de ellos, el más joven y calado, la miró de lejos. Pareció dudar, como si algo de empatía luchara en su interior. Durante unos segundos, Valeria intuyó el conflicto, pero el chico fue interrumpido por una orden abrupta y no la volvió a mirar. Así, ella permanecía en su esquina, rodeada de platos sucios amontonados y los ecos de conversaciones lejanas sobre relojes,
Autos y viajes que para ella solo existían en las páginas de los libros que amaba. El reloj avanza. La hostess le trajo la carta sin muchas ganas, colocando el menú sobre la mesa sin mirarla a los ojos. Valeria la agradeció con suavidad, notando cómo los nervios le hacían sudar las manos. En algún momento, antes de decidirse a abrir el menú, su teléfono vibró un mensaje de Esteban. Me retrasé, pero llegaré, esperé. El peso en su pecho se alivió un poco. Una sonrisa tenue se dibujó en sus labios mientras le respondía rápidamente. Te espero como siempre. ¿Te amo? Cerró los ojos por un segundo y dejó el teléfono a un lado, sintiendo cómo el entorno recuperaba, tímidamente, algo de calidez. ¿Alguna vez has esperado a alguien sin saber si realmente llegar? Solo porque crees en esa persona y en lo que construyeron juntos. Valeria desliza suavemente el dedo sobre el mensaje de Esteban, sintiendo como una fina capa de esperanza barría por su interior, templando la incomodidad del lugar. Volvió a colocar el teléfono junto a su libreta y se permitió, al menos por unos minutos, disfrutar de los pequeños detalles que la rodaban y distraer su mente del maltrato sutil que recibía. Observo cómo la luz cálida de las lámparas de Araya, reflejadas en los espejos, multiplicaban el dorado espectro que flotaba sobre las copas y serviletas almidonadas. El murmullo flotante de conversaciones, brindis y cubiertos titilando contra la porcelana blanca llenaba el ambiente de un eco festivo al que todavía no sentía pertenecer. Había ido con la intención de celebrar y homenajear el año transcurrido junto a Esteban, aunque él estuviera ausente la mayor parte del tiempo por su trabajo. Aquella mesa vacía frente a ella, sin embargo, era tanto un recordatorio de su amor como de la soledad latente, esa que aprendió a transitar con dignidad cuando la vida parecía levantarle muros. El mesero del Bigot, sintiendo la presión de un salón cada vez más concurrido, pasó de nuevo cerca de Valeria y, al ver que todavía la mesa seguía desprovista de platos y bebidas, se acercó con una mueca de molestia apenas disimulada. «Todavía va a esperar o de una vez le traemos la cuenta del agua». Su tono era seco, el falso respeto vibrando en lo áspero. Antes de responder, Valeria apoyó lentamente las manos sobre la mesa y con la mayor serenidad posible le contestó: «Mi esposo está por llegar. Solo quisiera que me trajeran un poco de pan, por favor, si no es mucha molestia». El mesero la miró unos segundos, fastidiado, y apenas asintiendo continuó su camino, murmurando: «Pan, como si estuviéramos en una cafetería cualquiera». Valeria intenta observar a su alrededor, buscar con la mirada algún gesto amable que la reconcilie con ese recinto. Fue entonces cuando nota una pareja mayor, sentada no muy lejos, que también esperaba sin ser atendida. El hombre, de cabello canoso y traje discreto, estrechaba con cariño la mano de la mujer, quien lucía un vestido tejido y gastado. Valeria le sonrió tímidamente. La mujer le devolvió el gesto, con una expresión de familiaridad, como si ambas compartieran el secreto de saberse extranjeras en ese ambiente ostentoso. Ese intercambio silencioso, inesperadamente, le devolvió un rayo de fortaleza por unos minutos. Recordó a su madre repitiendo: «Con un corazón sencillo puede brillar más que cualquier anillo de diamantes». Cuando al fin llega el pan, una cesta diminuta y olvidada en una esquina de la barra, el mesero apenas la dejó sobre la mesa y se marchó sin una palabra, como si depositara algo sin valor. Valeria desmenuzó un trozo de pan entre sus dedos, pensando en cuántas veces había sentido la incomodidad de ser observada de arriba abajo, de notar miradas que la cruzaban como un juicio. Sin embargo, nunca había dejado que esas opiniones definieran su historia, ni que le empujaran hacia una vergüenza que no le pertenecía. La inseguridad asomaba, pero también la memoria de luchas pasadas, de largas jornadas de profesora en una escuela rural, de pagar cada libro ahorrando centavos, de noches dialogando con Esteban sobre el futuro que soñarían juntos sin importar la suerte ni la clase. La impaciencia en el aire era palpable, y el vaivén de mozos y clientes se hacía más frenético a medida que el reloj marcaba las horas punta de la noche.
En una de las mesas cercanas, un grupo de giovanis de mediana edad bromeaba a carcajadas, pidiendo botellas costosas y celebrando algún acuerdo reciente. Uno de ellos, al ver a Valeria sentada sola con su cesto de pan, soltó una risotada baja. Parece que ahora hasta los mendigos disfrutan de la alta cocina, dijo, creyendo que nadie más escuchaba. A su lado, una mujer rubia, con un vestido escotado, lo empujó suavemente con el codo y murmuró en tono más serio. No deberías juzgar sin saber. Quizá solo espera a alguien. Hay gente noble que vale más que cualquiera de nosotros, sentenció, pero el resto del grupo ignoró la advertencia y siguió con sus bromas. La herida punzante en el orgullo de Valeria fue más aguda ese instante. Miró hacia la puerta buscando distraerse, sumida entre la ansiedad y la incomodidad, pero acomparada por la determinación de no dejar que ese ambiente adverso robara el sentido de la noche. Abrí su libreta y, como lo hacía siempre que necesitaba recordar su coraje, apuntó, no soy menos por como mi juzgan. Mi historia la escribo yo. Al pasar un camarero distinto, un chico menudo de cabello alborotado y mirada inquieta, Valeria se atrevió a preguntar de modo educado, disculpe. ¿Y me pude traer la carta de vinos, por favor? Y el joven se detuvo. Pareció sorprendido de oír un tono tan educado tras horas de desdén, y asintió amablemente. Enseguida, señora, musit. En esa simple cortesía Valeria percibió que adon había grietas de bondad en la gente, aunque el peso de la costumbre o el ambiente les apretara la garganta. Observó cómo el chico desaparecía en dirección a la barra, esquivando la torpeza de sus colegas más altivos. Valeria supo entonces que su presencia allí era, en parte, una pequeña resistencia, el deseo de dejar claro, al menos para sí, que merecía estar donde quisiera estar, sin pedir disculpas por su aspecto o sus orígenes. Mientras esperaba, repasó mentalmente las lecciones aprendidas tras años de privaciones y desafíos. Los recuerdos de su infancia regresaron con fuerza, la casa humilde donde creció, la calidez de las noches a la luz de un farolito de queroseno, los libros heredados que leía una y otra vez hasta desgastar las pinas. Recordó a su padre, sentado frente al fuego, diciéndole que la decencia y la honestidad serían su mayor escudo contra la mezquindad del mundo. Que alguna vez sentiste que tus raíces han sido tu verdadero refugio cuando otros intentan hacerte sentir pequeño. En ese instante, llega el gerente del restaurante, un hombre alto de cabello entrecano y gafas delgadas. Trae la carta de vinos en la mano y un intento forzado de sonrisa profesional. Perdón la demora, Segora Molina, dijo, dejando la carta frente a Valeria. Hemos estado algo ocupados esta noche. Añadió, aunque desde su tono era claro que ponía más esfuerzo en las apariencias que en el servicio real. No se preocupe, entiendo que son noches de mucho movimiento, respondió ella, controlando el temblor de su voz. Estoy bien por ahora, solo esperando a mi esposo. Él reservó con ustedes para una ocasión especial. El gerente asintió, notando la mención de un aniversario, limitó su respuesta a un cortés. Felicidades. Antes de retirarse, pero antes de girar se fijó disimuladamente en el vestido sencillo de Valeria y en sus zapatos, y al captar el relieve de la mesa apenas atendida, su ceño se frunció un segundo antes de recomponer la expresión. El murmullo persistía. Algunos clientes, especialmente los más veteranos, como la pareja mayor con la que Valeria había cruzado miradas, intercambiaron palabras sutiles sobre la juventud de hoy y los tiempos cambiantes, sin percatarse de que entre los comentarios cargados de nostalgia también cercaban prejuicios. Otros, más atentos al brillo de Rolex y smartphones, ignoraban a cualquiera que no compartiera su burbuja de riqueza y extravagancia. Valeria volvió a mirar su móvil. Esteban no había respondido. La ansiedad se tensó de nuevo en su pecho, diluyéndose con la promesa de que él vendría. Hizo el esfuerzo de mantenerse erguida, de no dejarse tragar por el torbellino de juicios ajenos. Se concentró en su respiración hasta que, por fin, el camarero joven volvió con la carta de vinos. Su sonrisa era tímida pero honesta. La atendió con una amabilidad que destacaba entre tanta indiferencia.
Aliers se detuvo apenas un instante. «Si me permiten consejo, señora», musitó en voz baja, «a veces la gente juzga demasiado rápido. Espero que disfrute su velada». Desapareciendo de nuevo, dejó en Valeria una sensación de alivio, una bocanada de oxígeno fresco en la sofocante atmósfera. Este gesto, aunque simple, reavivó en ella el recuerdo de por qué nunca había dejado de creer en la bondad. Decidió entonces que, pase lo que pase, celebraría esa noche para sí misma, honrando la promesa que se hizo al casarse y nunca dejar que el desprecio ajeno apagara su fe en el amor y la dignidad. Aquel rincón del restaurante, que antes se le había antojado un castigo, de pronto se volvió un espacio de recogimiento. Escribiría en su libreta, tomaría el pan despacio, imaginando la legada de Esteban y su risa, y le mandaría nuevas notas de cariño, para que las leyera apenas pudiera. Cuando finalmente decidió pedir un plato sencillo, una sopa de pescado al vapor, el mesero del Bigot se acercó con desdén para anotar su elección apuntando: «Eso será todo, señora», como si no pudiera permitirse nada más. Sin entrar en su juego, Valeria afirmó con seguridad: «Eso será todo, gracias». ¿Que alguna vez te has sentido orgulloso de mantenerte fiel a tus principios, aunque los demás traten de doblegarte? Mientras esperaba, el restaurante zumbaba con el trajín del servicio de cenas, copas brindando, platos relucientes saliendo de la cocina, el tintineo de risas y charlas. El hombre de cabello canoso, el de la pareja mayor, aprovechando que su esposa se levanta al baño, le dedicó una mirada respetuosa y le susurró, casi paternal: «No deje que la hagan sentir menos, joven. Hay noches difíciles, pero su valor es lo que brilla aquí». Valeria, conmovida tanto por el gesto como por las palabras, le regaló una sonrisa agradecida y prometió guardar esas palabras como un talismán interno. Faltaban pocos minutos para que llegara la comida, y Valeria se permitió cerrar los ojos, solo unos segundos, escuchando su corazón latir acompasado con la música suave que emergía de los altavoces en el techo. Todo el esfuerzo del día, las humillaciones, la espera, tomaron otra forma, la de la certeza de que, pese lo que pese, ella poseía una riqueza escasa en ese salón de lujos: integridad, capacidad de empatía y resistencia sin odio. Y mientras la vida le permitiera, seguiría apostando por esos valores. Quizá después podrías contar en los comentarios si has vivido algo parecido en lo profundo de tu corazón, o si alguna vez tu fe en la gente vale más que los ojos ajenos pueden imaginar. El murmullo del restaurante crecía y decrecía al ritmo de las risas, los tintineos de copas y el ir y venir incansable de los meseros. Valeria, en su mesa arrinconada junto a la cocina, parecía invisible para la mayoría, salvo para aquellos que buscaban, con miradas rápidas y susurros entre dientes, reforzar su propio sentido de pertenencia menospreciando al otro. Sin embargo, en el interior de la joven profesora, algo se templaba cada vez más. La herida del desprecio seguía allí, latente y escocida, pero sobre ella se iba cimentando, capa a capa, la determinación de no ceder a la humillación ajena. La sopa llegó primero, servida con evidente desgana por el mesero del Bigot. El líquido tibio tenía un aroma reconfortante y, mientras Valeria lo sorbía despacio, pensó en los días en que apenas tenía para comprar pan y algunas verduras para la cena. Ahora, aunque no lucía como las demás mujeres del salón, sus vestidos, joyas y perfumes se confundían en una marea de ostentación. Estaba orgullosa de cada paso dado hasta sentarse allí, sin tener que sobreactuar ninguna postura más que la suya. Tomó el primer sorbo y volvió a la libreta, escribiendo un pensamiento que surgió casi sin pensarlo: «No permitas que la mesa sea más pobre que el corazón». Mientras escribía, el murmullo de los comensales en la mesa vecina tejía un nuevo hilo de conversación. El mismo hombre que antes la había juzgado, el del grupo bullicioso y traje azul, preguntó en voz lo suficientemente alta para que él la oyera: «¿Why para eso reservan mesas en sitios así? Seguramente solo esperan las sobras». La mujer rubia le replica con fastidio: «No seas grosero. No conoces ni una pizca de su vida.
pero el comentario ya flotaba en el aire como un humo venenoso. Valeria cerró la libreta y miró hacia la ventana lejana donde las luces del tráfico desfilaban como luciérnagas. Reafirmó su decisión de seguir a Ali. Aquel gesto, por insignificante que pareciera, era su pequeña revancha personal contra el mundo de prejuicios. ¿No es cierto que a veces la mayor dignidad se muestra en el simple acto de quedarse y resistir? Instantes después, se acercó el camarero joven de cabello alborotado, acercando la entrada de pescado al vapor. Contrario a la brusquedad de su colega, la colocó sobre la mesa con una sonrisa tímida, casi cómplice. «Espero que le guste, señora», dijo, ayudando a romper la coraza de hielo que la rodaba. Valeria, con delicadeza, le agradeció. «Seguro que sí. Gracias por ser amable». Sonríe el joven, asintiendo, y esas palabras le iluminaron el rostro. «Tal vez no pueda cambiar el ambiente del restaurante», pensó Valeria, pero al menos podía sembrar Pekín a semillas de bondad en aquellos dispuestos a recibirlas. Mientras comía, el bullicio general empezó a menguar a medida que las charlas se hacían más íntimas. El aroma de los asados y las especias de la cocina se mezclaba y los camareros serpentaban con bandejas repletas entre las mesas. De vez en cuando, Valeria veía cómo la mirada del gerente recaía sobre ella y su esquina, inquieto, como si una presencia atípica perturbara la pulcritud de la sala. El gerente se acercó un par de veces a los camareros, murmurando instrucciones, señalando discretamente hacia donde ella se encontraba. Los gestos tensos de los empleados eran la señal de que, en ese lugar, cada pequeña diferencia era percibida y contabilizada. No pasó mucho tiempo antes de que la incomodidad escalara un peldaño más. Esteban no legaba a Valeria, aunque le dolía reconocerlo, se pregunta si habría ocurrido algo. El estrés del trabajo y los eventos imprevistos solían atarlo de imprevisto, pero siempre cumplía sus promesas. Mira el teléfono sin mensajes nuevos. En ese momento, un par de risas irrumpieron en su ensimismamiento. El mesero del bigote hablaba en voz baja pero claramente lo bastante fuerte como para que Valeria pudiera escuchar. Ya debía estar despidiéndose de la cuenta, seguro ni para la propina le alcanza. Su compañero, el más joven, desvió la mirada incómodo pero no dijo nada. El bicho miedo a ser juzgada le pellizcó el corazón, pero lo enfrentó con una especie de serenidad nueva. ¿Cuántas veces había escuchado palabras parecidas en otros ámbitos, en reuniones de profesores, en reuniones de padres, en el supermercado de su barrio? Respiró hondo, con la reconfortante certeza de que lo que la definía no era la mirada de ese hombre ni la carcajada fácil de Queens. No conocía ni una ápice de su historia. En la mesa de la pareja mayor, la esposa había vuelto, trayendo consigo el gesto sereno que tanto le faltaba al entorno. Le dedicó una sonrisa suave. Tras un breve silencio, se atrevió a acercarse. Se detuvo junto a la mesa de Valeria. «Perdón que la moleste», dijo con una voz sálida, de timbre maternal. «Quiero decirle que la admiro por quedarse aquí, pese a todo. No todos seríamos tan valientes». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Gracias», alcanzó a susurrar. «No quiero irme sin honrar lo que vine a celebrar». La mujer asintió comprensiva. «Eso es lo que distingue a los nobles de corazón, querida». Se marchó sin añadir nada más, dejando tras de sí el perfume de quien no necesita ostentar para echar juela fuerte. El bullicio seguía, pero Valeria lo percibía de forma diferente. Parecía ver entre las rendijas del ruido la humanidad genuina, la compasión que aún persistía en los márgenes de la superficialidad. Termina el plato en silencio, saboreando cada bocado como si agradeciera a la vida la oportunidad de tener, por más sencilla que fuera, una cena digna. Fue entonces cuando, de pronto, el ambiente se sobresaltó por un sonido inesperado. Un rugido de motor deportivo quebró la rutina del restaurante. Los cristales vibraron levemente y varias cabezas, incluida la del gerente y la mayoría de los meseros, giraron hacia la entrada. Una luz destelló, al otro lado del ventanal, la carrocería de un Ferrari rojo relucía bajo los faroles, destacando con descaro entre los autos modestos del estacionamiento.
El portero apresuró el paso hasta la puerta. Los clientes más jóvenes se pusieron de pie tratando de atisbar de quién se trataba. El mesero del bigot murmuró a sus colegas: «Debe ser otro de esos empresarios fanfarrons». El gerente ajustó la corbata con nerviosismo. Solo en ocasiones especiales el restaurante recibía a personas cuya sola presencia podía torcer el curso de la noche. La puerta de cristal giró y con ella entró una figura masculina de estampa impecable y paso seguro. Cabello castaño, traje oscuro perfectamente ajustado, un aire relajado propio de quien está acostumbrado a moverse entre el éxito y la admiración. Esteban legó envuelto en el aroma de su loción, irradiando esa energía serena que siempre lo distinguía, aunque, para Valeria, lo único que importaba era la calidez que traía consigo. Caminó directo, sin mirar a los costados, buscando con la mirada la mesa del fondo donde su esposa esperaba. Los meseros se tensaron, uno quiso adelantarse, pero la determinación de Esteban era tal que toda la sala pareció emitir un suspiro de anticipación. Cuando por fin la divis, Esteban cruzó el salón sin detenerse ante las miradas curiosas ni ante las sonrisas serviles que empezaban a dibujarse en los rostros del personal. Se plantó frente a Valeria, sonriendo con un orgullo transparente, y la abrazó con fuerza, depositando un beso breve en su frente. «Perdón por hacerte esperar, amor». «Ya estoy aquí», le susurró. El silencio en la sala fue tan palpable que pudo escucharse la caída de un tenedor. La escena descolocó a los testigos. Para los empleados y los clientes, la ecuación de esa mujer sencilla y el hombre sofisticado no tenía explicación aparente. Esteban tomó asiento sin perder la sonrisa. Miró con ojos risueños al camarero del bigot, quien luego presuroso y ahora, con el semblante cambiado, rebosaba falsas atenciones. «¿Algo más que sin pedir, señor?», babió evitando mirar directamente a Valeria. «Por ahora solo quiero algo para celebrar. Esta mujer maravillosa es mi esposa, hoy es nuestro aniversario», declara Esteban con voz bien clara, dirigiéndose, sin miramientos, a todo el salón. El silencio se esparció por unos segundos y luego, a trompicones, la actividad retomó su curso, pero todo era distinto. El gerente voló hasta la mesa, y de pronto los servicios y detalles que antes se negaban a Valeria se multiplicaron una mayor selección de pennies, un vino caro ofrecido de cortesía, el mento especial de postres. El mesero del bigot incluso improvisó un discurso de bienvenida, esforzándose en compensar la atención negada, pero Esteban no recibió el gesto con aprobación. «Perdona, pero me gustaría hablar con el gerente», pidió Esteban con firmeza. El camarero asintió, con el sudor asomando en la frente, y fue por el responsable sin dilación. Valeria sentía una mezcla de alivio, justificación y pudor. Miró a Esteban y murmuró: «Es necesario». Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Es lo justo», dijo, y en su voz no había ni rastro de soberbia, solo una dignidad protectora, la misma que Valeria había defendido toda la noche pero que ahora, compartida, sentía aún más poderosa. El gerente legó algo encorvado, y forzó otra sonrisa. «¿En qué puedo ayudarles, según?» Esteban se presentó, recalcando con naturalidad su apellido y su vínculo con la dirección del lugar, pero sobre todo, habló con claridad y calma. «Esta mujer es mi esposa. La han hecho sentir menos por su aspecto y eso no se puede permitir. No quiero que nadie, ni cliente ni empleado, vuelva a pasar por una situación así aquí». El discurso cayó como un jarro de agua fría sobre los allí presentes. Los camareros, especialmente el del bigote, bajaron la mirada, el bullicio se redujo a murmullos. El gerente, consciente del peso de la quilla y de la posición de Esteban, balbuceó rápidamente excusas y promesas apresuradas de enmienda. Valeria entrelaza con fuerza las manos de su esposo y, por primera vez en la noche, sintió que la justicia, por pequeña o simbólica, volvía a su sitio. ¿Ya alguna vez presenciaste un acto inesperado de defensa que cambiara por completo tu percepción de lo posible y de lo digno? Sin embargo, lo que no sabían era que la decisión de Esteban y la actitud de Valeria esa
noche no solo provocarían disculpas superficiales ni gestos formales del gerente. Y el verdadero giro estaba por llegar, uno que enfrentaría al restaurante y a sus empleados con las consecuencias de su propio desprecio, y que demostraría ante todos quién era la persona verdaderamente rica entre esos muros de apariencias. Fue en ese instante de silencio incómodo, con los ojos de extraños posándose sobre ellos, cuando Esteban, entrelazando los dedos de Valeria, se dirigió abiertamente tanto al gerente como a la sala entera. No se trata solo de una disculpa individual, dijo, su voz calmada pero firme, proyectándose al rincón más lejano del restaurante. Lo que ocurrió esta noche revela algo mucho más profundo sobre los valores de este lugar. Mi esposa val por quien es, no por lo que le va puesto ni por el auto en el que llegué. Lo que acaban de presenciar aquí es un reflejo de lo que tantas veces ocurre fuera de las miradas públicas. Juzgamos, apartamos, inferiorizamos a quien no encaja en la imagen que nos conviene sostener. Pero quien decide el valor de una persona, tú quien te da el derecho de jubilar desde la comodidad de un delantal impecable. El gerente, ahora pálido y consciente de que la atención de los clientes empezaba a enfocarse no solo en la riqueza evidente, sino en la riqueza de palabras y gestos, asentía torpemente, buscando esquivar la vergüenza con promesas. Tomaremos medidas, señor Esteban, realmente, esto no volverá a suceder. Yo personalmente, balbuceaba mientras sus empleados, especialmente el mesero del Bigot, bajaban la cabeza sintiendo la dureza inesperada de un espejo moral enfrentándolos. La mujer mayor a quien Valeria había inspirado antes, sonreía discreta desde su mesa, como si estuviera viendo justicia hacerse carne. En ese momento, Esteban, con la mirada fija en Valeria, murmuró con ternura: lo más importante aquí eres tú, no las respuestas de quienes no saben mirar. O entonces, volviéndose al gerente, me gustaría que ofrezcan una cena de cortesía, sí, pero no solo a nosotros. Quisiera que esta noche, todos aquellos que estuvieron aquí y fueron ignorados o tratados con indiferencia, reciban el mismo gesto. Nadie más debería sentirse excluido en un lugar donde uno viene a celebrar la vida. El gerente asintió a regañadientes, mientras con un gesto se dirigía a los meseros, instando-los a disculparse personalmente con cada cliente a los que habían atendido con descuido esa noche. El mesero del Bigot se acercó a la mesa de Valeria, su rostro ahora sin el barniz de arrogancia habitual, y dijo con voz entrecortada: señora, yo lo siento por cómo me comporté. No fue correcto. Bueno, espero que acepte mis disculpas. Valeria lo miró, esta vez sin rencor, y simplemente respondió: no espero que mi mayor distinto porque sepa quién soy. Espero que mayor distinto a todos, siempre. La cena continuó en una atmósfera distinta. Los otros clientes, algunos humildes, otros discretamente incómodos por haberse mantenido ajenos, comenzaron a notar que los meseros se esforzaban más, que los saludos y agradecimientos se prodigaban con sinceridad. La pareja mayor recibió un postre especial, el grupo de jóvenes bulliciosos se tornó más calado y reflexivo, y la mujer rubia que había defendido a Valeria antes pidió la cuenta con una mirada que cómplice. Cuando llegó la cena de cortesía promovida por Esteban, Valeria pidió al gerente que en vez de platos caros dieran la opción de compartir la comida con quien quisiera y lo necesitara. Viendo la oportunidad, algunos comensales humildes del sector menos visible del local fueron invitados a la mesa central, junto a Valeria y Esteban. La profesora, que siempre había preferido la dignidad sencilla a cualquier espectáculo, entabló conversación con ese grupo reducido: familias, ancianos, una joven que celebraba sola su cumpleaños. Pronto un clima de auténtica celebración, para sorpresa del personal y hasta del propio gerente, llenó el restaurante. Los brindis sonaban distintos ahora, eran por la empatía, el reconocimiento de lo invisible, la superación de las barreras del ego y la apariencia. Al llegar el postre, Valeria, algo avergonzada por ser el centro de atención, alza el vaso con agua, rechaza el vino, como siempre hacía, y propuso un brindis para todos.
por las historias que no conocimos de quienes nos rodean, por el respeto como el primer ingrediente de cualquier banquet. O por aprender, algún día, que la verdadera elegancia empieza por la humildad del corazón. Muchos asintieron, algunos conmovidos, hasta las lágrimas, y varios empleados, incluidos los meseros jecovinis, o hasta el del bigot, se acercaron después del servicio para agradecer la lección indirecta. Casi nadie en esa sala olvidaría esa noche. Esteban, orgulloso, besó la mano de Valeria una y otra vez y le susurró: «Siempre supe que eras la mayor fortuna de mi vida». Ella sonrió, liberada de la presión, y se permitió disfrutar de la velada sin el peso de la mirada achina. Se sintió reivindicada, no solo por justicia individual, sino por el cambio fugaz pero real que vio en los ojos de quienes la rodearon por unas horas. Lo verdaderamente valioso era el respeto, la empatía y el aprendizaje compartido. Cuando la cena terminó, Valeria se levantó y fue la primera en ayudar a recoger los platos de la mesa común. El gerente, viendo aquello, se acercó para pedirle una disculpa formal, ahora con voz sincera. «Gracias por recordarnos lo esencial, señora Molina. A partir de hoy, no será solo una regla en la pared lo que cambia aquí, sino una práctica diaria». Valeria, con su calma intacta, respondió: «No hay que agradecer, solo hay que mirar distinto. Todos tenemos algo que aprender». Salieron del restaurante bajo el cielo nocturno, más brillante tras la tormenta de emociones y verdades compartidas. Afuera el Ferrari era tan solo un objeto entre cientos de autos estacionados. Valeria y Esteban caminaron de la mano, aliviándose despacio mientras el murmullo salido de la gente, los abrazos cruzados y las risas honestas llenaban el aire tras ellos. La noche había hecho justicia. Aquella velada quedaría en la memoria de todos como recordatorio de una lección sencilla y poderosa: se nunca hacemos frente a quien estamos, ni las batallas que cada uno libra en silencio. Lo más valioso, insistía Valeria, segura de sí misma como nunca, es tratar con respeto a todos, siempre, porque eso es lo que nos engrandece y lo que, al final, deja una verdadera huella. ¿Tú alguna vez sentiste que tu valor fue menospreciado solo por las apariencias? Comparte tu historia o ayúdanos a seguir cambiando el mundo, una palabra a la vez. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte. Regálanos un like que comparte esta lección para que llegue más corazones. ¡Nos vemos en nuestra próxima historia!